personal que está involucrado en mantener la educación continua pese a encontrarnos en una emergencia sanitaria. Nosotros con el doctor Francisco Montenegro, médico intensivista de cuidados intensivos, hemos creído conveniente proporcionar una información valiosa que nos ayude al manejo inicial de los pacientes que se encuentran con insuficiencia respiratoria por COVID-19. Ingresados generalmente estos pacientes en la hospitalización, en las áreas de hospitalización, antes de su ingreso a las unidades de cuidados intensivos. La charla tendrá una duración aproximadamente de unos 30 minutos y después de eso queremos poder aclarar alguna duda que se les pueda presentar durante la misma. Les voy a decir algo del doctor Montenegro. El doctor Montenegro es médico graduado en la Universidad Central del Ecuador y obtuvo su especialidad en medicina crítica en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en fisiopatología aplicada al manejo avanzado en la Universidad Católica de Chile. Además tiene un máster en ecografía de áreas críticas en la Universidad de San Francisco Victoria, Madrid, España. Es coordinador y cofundadora del grupo de fisiopatología aplicada a los cuidados críticos. Es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Críticos y miembro activo de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Esperamos que la charla sea de su interés y les pido por favor si pueden mantener silenciados los micrófonos para poder escuchar. Gracias. Doctora Soraya, muchas gracias. A la coordinación y a todo el personal que nos acompaña, un afectuoso saludo. Un gusto tremendo poderles acompañar y en honor al tiempo para poder empezar. Procedo a compartir pantalla. Le pediría a doctor y si es que me confirma si la pantalla se ve con normalidad para avanzar con el tiempo. Sí, Francisco, ahí se ve. Perfecto. Bueno, esta charla se va a desarrollar como desde la fisiología y la medicina basada en la evidencia a la práctica clínica, mensajes clave para el manejo integral del paciente grave con insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19. Pretendemos pues que no sea un webinar más, sino sea algo diferente y esperamos lograrlo en el transcurso del desarrollo de la misma. COVID-19 y SARS-CoV-2 pues desde su presentación inicial terminó siendo una bomba a nivel mundial. Ecuador no fue la excepción. Una característica que ha resaltado durante este tiempo de crisis sanitaria ha sido la información a través de redes sociales y el comunicar y el enterarnos segundo a segundo de lo que sucede en el mundo. Con esto, pues, todos terminamos siendo expertos, entre comillas, ¿sí? Y lastimosamente ha habido mucha malinformación y mucha distorsión de lo que se cree adecuado y en ese sentido se va a dirigir esta charla, ¿sí? ¿Qué tan grave puede ser COVID-19? Pues es la placa de tórax que estamos viendo en este momento. Los determinantes más importantes de lesión, el virus, el médico que lo atiende y las intervenciones que van dirigidas hacia contener la enfermedad. Sin embargo, vamos a ver que gran parte de estas intervenciones y esta mediación terapéutica puede ser potencialmente controlada y pues con esto brindar un mejor manejo al paciente. ¿Cuáles van a ser los objetivos para esta charla? Brindar conceptos clave de manera simple, explicar las bases fisiopatológicas de cada intervención propuesta, brindar lineamientos prácticos sustentados en la mejor evidencia acumulada hasta el momento, analizar puntos controversiales y no aburrirlos durante el mismo. He planteado 5 puntos que quiero desarrollar porque en base a esto se va a determinar las mejores conductas con un sustento muy fuerte y ¿eso no es CDA? ¿Qué pasa con la protección pulmonar en COVID-19? ¿Qué sucedió con el manejo en posición prona? La sedanalgesia y uso de relajante muscular y el tratamiento específico, ¿sí? ¿Cómo empezó esto? Pues esto empieza de igual manera con un boom que es la neumonía por COVID-19 y los fenotipos que propone Gattinoni. Sin embargo, esto viene desde la perspectiva de un editorial con la identificación de fenotipos L y H que se hicieron mundialmente famosos, se difundió muy rápido, ¿sí? Fenotipos que intentaron modificar mucho la perspectiva de cómo se ve la enfermedad y lastimosamente la medicina basada en la evidencia se convirtió en la medicina basada en la evidencia, por lo que les voy a comentar. Estos fenotipos L y H característicos, como se los describe bajo los lineamientos del editorial previo, en la evaluación posterior se alcanzó a ver que la caracterización pura de los mismos son pocos pacientes los que alcanzan a identificarse en este momento de LOH
y la mayoría son resultados discordantes. ¿Sí? Es así que la descripción de fenotipos en COVID-19 no es nuevo. Esto ya se lo sabía desde hace mucho tiempo, pero terminó siendo algo novedoso. Y la mayoría de pacientes no encajan en ningún fenotipo puro. No es ni L ni H. Lastimosamente esto nos llevó a que, tratando de caracterizar la enfermedad de otra manera, se proponga también tratamientos que venían de la base de una sugerencia basada en expertos, ¿sí? Y como ven aquí, resalto pues determinados por un valor de confianza que se lo ponía como bueno y que característicamente a estos pacientes se los identificaba como un pulmón con una compliance bastante adecuada. Esto no tenía ningún sustento y como se puede ver en, en revisiones, en metaanálisis que se hacían previamente y en estudios fuertes, estos valores de compliance no son bajos como, no son tan buenos como se los describe actualmente, ya se tenía puntos de orden entre 38, sí, y entre 44 en un estudio del 2006 de Gattinoni, de igual manera, y a la vez la compliance del sistema respiratorio que termina reflejando la cantidad de pulmón normal que persiste en este pulmón afectado por COVID-19, no forma parte precisamente de los criterios de Berlín para SDRA, ya que en la evaluación que se hizo ya en el 2002 y está publicado en el artículo de JAMA, termina no teniendo la fuerza estadística suficiente para, para formar parte de uno de los criterios como tal. Sin embargo, sí se recomienda que sea evaluado, pero con una consideración diferente. Por lo tanto, dejar de lado todo el conocimiento generado sobre protección pulmonar durante más de 50 años desde la descripción inicial de COVID-19 y más de 25 años de estudios bien realizados, ¿sí? Por un valor de compliance bueno, entre comillas, no es lo adecuado. E insisto, 40 no es bueno ni normal, ¿sí? Es un valor bajo. ¿Qué se ha visto en los estudios de histopatología? ¿Sí? En los 8 estudios que se tiene actualmente, pues lo que se ha visto es que el daño alveolar difuso termina siendo característico de las piezas que se ha alcanzado a analizar. Ustedes recordarán que el daño alveolar difuso no es patognomónico de COVID, de SDRA, sin embargo, sí es característico de esta enfermedad y asociado a los otros cambios que se evaluaron, pues se terminó definiendo que la enfermedad sí es compatible con SDRA y tampoco tan atípico como se piensa, sino bajo la consideración clásica. Esto es lo que se alcanza a ver, ¿sí? El daño axonal difuso como tal, como se ha visto en otras piezas, lo que sí no se ha visto característico en esta enfermedad es la neumonía organizativa. Y bajo este concepto, pues la evaluación y el fenómeno de presentación del SDRA va a seguir cumpliendo la misma evolución cronológica bajo su fase exudativa, proliferativa y de fibrosis. El concepto del pulmón de bebé para COVID-19 también se aplica. ¿Sí? Hay que recordar que el pulmón del paciente con SDRA tiene dos características. Una lesión heterogénea, que no se ha cambiado y que sigue siendo la misma, y esta se expresa por áreas de normal intercambio gaseoso, áreas de sobredistensión, áreas de colapso, ¿sí? Pero también este pulmón termina siendo un pulmón más pequeño de lo habitual, ¿sí? Y la característica del pulmón de bebé es porque se lo hace referencia al tamaño funcional del pulmón al de un niño de 5 años. Sí tiene una característica este pulmón de bebé en COVID-19, sí que es un pulmón más inflamado y tiene la capacidad de encogerse como tal y hacerse mucho más pequeño ante un insulto o ante un mal manejo. Así que obviamente estamos ante un SDRA clásico que es más susceptible de lesión y por lo tanto va a necesitar mucha más vigilancia. Por lo tanto, esta incertidumbre si es o no SDRA, pues va a estar determinado básicamente por si cumple criterios de Berlín para SDRA, recordando que el SDRA es un síndrome, ¿sí? Caso contrario, terminaría siendo una neumonía viral, pero como vamos a ver y lo que se ha descrito previamente en las diferentes series de casos a nivel mundial, es que este pulmón se comporta como SDRA incluso en un 80-90% de los pacientes que ingresan a la UCI. ¿Qué es importante mencionar aquí? ¿Sí? Que la severidad del SDA como tal no determinó mayor mortalidad, ¿sí? Pero sí así la ventilación mecánica protectiva, como se expresa ahí por la driving pressure. Es así que no importa la severidad del SDA. El mensaje clave es que se debe ofrecer ventilación mecánica protectiva en todo momento. No brinda seguridad el hecho de decir que
el COVID-19 cuando evoluciona a SDRA no causa mayor mortalidad, sino que un SDRA leve puede causar igual cantidad de muerte como lo hace un SDRA severo. Así que debemos tener mucha precaución desde el paciente en fases iniciales y en fases más leves de la enfermedad. ¿Cuál es el limitante de este estudio que se acaba de ver? Sí, es que ahí va a la posición prona. Sí, así que evaluar la protección pulmonar como tal, como vemos ahí, la potencia estadística y la fortaleza no impresiona ser muy fuerte, aunque sí lo es. Hay que determinarlo también que el apego a la posición prona fue muy baja. Por lo tanto, recordar la evolución característica en histopatología de lo que estamos viendo en el contexto del paciente con COVID-19 nos va a obligar a ofrecer una ventilación mecánica protectora para el paciente en todo momento. Y para eso debemos abrir, estabilizar y proteger al pulmón. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Siempre ofreciendo una ventilación homogénea y siempre evitando sobredistensión. ¿Cómo evitar la sobredistensión en el paciente? Estos son conceptos que vienen larvados durante mucho tiempo. La definición de ventilación mecánica protectora en el contexto del paciente con SDRA por COVID-19 sigue lineamientos que hasta la fecha se siguen actualizando. Sin embargo, la mejor forma de expresarlo es mantener un volumen tidal menor o igual a 6 ml por kilo, que esté normalizado, ¿sí?, para el pulmón normal residual, que se va a determinar por la compliance del mismo, que expresa la cantidad de pulmón normal que queda en este caso, ¿sí?, a través de la driving pressure, que debe ser menor o igual a 14, y a la vez va a ser limitado por un valor que es la presión plato menor a 30. Sí, hay otros cortes que son menos a 27, pero en COVID-19 como tal, el 30 termina siendo un valor que sigue siendo seguro. ¿Cómo vamos a ofrecer una ventilación homogénea? Aquí se va a determinar tres pilares fundamentales: la posición prona, el potencial de reclutamiento y la PIB óptima. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto fisiopatológico que existe detrás de la posición prona para ofrecer una ventilación homogénea? ¿Sí? El contexto hemodinámico y de perfusión que existe a nivel de la caja torácica se determina que la zona de mayor perfusión sea la zona dorsal del tórax. Y cuando el paciente es cambiado de posición hacia prono, esta termina siendo en la misma posición, termina siendo la mayor cantidad de zona perfundida hacia la zona dorsal. No hay ningún cambio en este sentido. Lo que sí sucede con el cambio de posición en el contexto de ventilación es que al tener al paciente en posición supina, la ocupación de la caja torácica por el corazón y el peso y la presión que ejerce sobre el pulmón, ¿sí?, así como el área de distribución gravitacional del mismo, hace que la ventilación sea más heterogénea. Mientras que el paciente en posición prona, el peso del corazón no influye tanto, la presión que ejerce hacia el pulmón es menor, el área de distribución gravitacional es mayor y por lo tanto la zona de distribución de la presión se vuelve más homogénea. Es así que vemos que la ventilación perfusión en el contexto de un paciente en posición supina va a ser mucho más heterogénea que lo que se consigue en el contexto solamente del cambio de posición. ¿Cuál es la conclusión final en el contexto fisiopatológico? Es que en posición supina, la zona de ventilación perfusión, ¿sí?, se encuentra entre la zona anatómicamente menos funcional con la zona fisiológicamente más adecuada. Sí, mientras que en posición prona, la zona anatómica y funcional más adecuadas se encuentran correlacionadas, por lo cual vamos a tener necesariamente resultados más favorables. ¿Qué sucede en condiciones dinámicas? ¿Sí? El paciente en cada respiración vamos a ver que la presión que ejerce a nivel de las dos cavidades, tanto abdominal como torácica, a través del diafragma y especialmente hacia zonas posteriores, tiene mejor distribución en posición prona y por lo tanto la capacidad funcional residual también se va a optimizar. Es así que anatómicamente, funcionalmente y dinámicamente el paciente tiene mejores resultados en el contexto de posición prona. ¿Sí? Aquí vemos cuál es la distribución y el contexto, ¿sí?, del análisis funcional del pulmón con SDRA, solamente con el cambio de posición. Las zonas entre blanco y rojo que se ven señaladas ahorita en azul, pues en posición supina, reflejan el área de ventilación perfusión normal, mientras que solamente el cambio de posición a prono, vemos que se optimiza más de un 50% sin ninguna otra intervención,
y el área que se quedaría entre negro y rojo, que sería la zona de ventilación perfusión baja y potencialmente recuperable, que en posición supina casi no existe, tiene un porcentaje mucho mayor. Es así que esta parte del pulmón que todavía puede beneficiarse es donde se va a ver la inclusión de la PIP como elemento fundamental para poder optimizar esto. Pero el gráfico pues es evidente en demostrar que solamente el cambio de posición hace que el pulmón sea más homogéneo, mejore resultados en oxigenación y sobre todo las intervenciones adicionales que se brinden sean más eficaces. Es así que el potencial de reclutamiento que en posición supina puede ser negativa se ha demostrado sobre todo en COVID-19 que puede cambiar y ser positiva y eso beneficia mucho en el contexto del manejo. Y si a este paciente se le ofrece la PIB óptima determinado por el potencial de reclutamiento siempre, ¿sí? Y con una evaluación lo más objetiva posible en el contexto de posición prona, va a hacer que esta ventilación homogénea termine siendo con una distribución mucho mejor que lo que sería ofrecer a PIB óptima en posición supina. Okay. Por lo tanto, los determinantes de ventilación mecánica protectiva deben seguir siempre esos lineamientos, evitar la sobredistensión y sobre todo brindar una ventilación homogénea, y para eso el pilar fundamental es el manejo en posición prona. La paciencia es un elemento fundamental en el manejo del paciente con COVID-19. ¿Sí? Aquí he puesto ciertos lineamientos que son muy importantes. ¿Sí? El paciente con manejo de CDRA por COVID-19 primero debe ser evaluado bajo una PIB adecuada. Y esto tiene algo súper importante que ver porque la PIB adecuada va a determinar la severidad de la enfermedad. Eh, Aprovechando que nos acompañan especialistas de otras ramas, haría un símil a decir que sería evaluar un abdomen agudo con analgésicos, ¿sí? Vamos a infraestimar la severidad. Evaluar la severidad del paciente con una PIB alta, adecuado, inicial con una PIB alta desde el inicio no es adecuado, primero porque el contexto hemodinámico es lábil y no es prudente hacerlo de esa manera y va a hacer que los valores de oxigenación puedan mejorar, ¿sí? A expensas de coger e infraestimar de verdad lo que está sucediendo bajo la severidad del paciente. La posición prona en el paciente con COVID-19 bajo el contexto de la pandemia para evitar carga asistencial debería ser inmediata, debería ser extendida y debería tener un retiro exitoso, garantizando siempre las dos cosas, evitar sobredistensión y mantener siempre una ventilación homogénea. Para entender cuál es la base fisiopatológica detrás de esto, tenemos que considerar cuándo intervenimos con el paciente. Hay que recordar que en el contexto de descenso de la carga viral y el contexto de ascenso de la respuesta inflamatoria en el contexto del paciente con SARS-CoV-2 es que empieza la fase pulmonar de lesión y puede evolucionar a una fase de SDRA. ¿Qué determina la progresión aparte de la susceptibilidad del huésped y la agresión del virus como tal? Son los mecanismos de la lesión autoinfligida o el CILI y el BILI si es que ya está en ventilación mecánica. Eso va a determinar que el pulmón tenga mala progresión, terminemos en estadios severos del SDRA o progresemos a un SDRA como tal. Y hay que recordar también que en el contexto de hiperinflamación se presenta un nuevo evento, que es un sindrómico, que es del SDRA. Y el SDRA tiene una caracterización típica y exclusiva aparte de lo que está el contexto de hiperinflamación del COVID-19 como tal. Y este sigue una línea de tiempo aparte, que son los mecanismos que se habían mencionado en el contexto histopatológico de la fase exudativa y proliferativa y de fibrosis. Por lo tanto, determinar cuándo hacemos esta intervención con el paciente es fundamental, porque si mi intervención es en fase inicial, va a ser el manejo totalmente diferente al que sea en fase tardía o proliferativa, o peor aún de fibrosis. Por lo tanto, la vigilancia debe ser un pilar exclusivo y determinante para todos los pacientes. El tiempo que se le va a brindar debe ser el que el paciente requiere y el soporte de fallos debe ser el adecuado. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con este paciente que tenemos la intervención inicial? Se ha determinado que está grave. Lo primero es no pensar que va a mejorar una vez que se lo ha intubado. Recordemos que estamos en la zona de más inflamación y en la fase inicial del SDRA. Por lo tanto, la lesión vamos a sostenerla y lo que esperamos es que empeore. Pero a la vez vamos a tener una complicación, que el paciente pueda progresar al BILI y con eso aumentar la mortalidad. Por lo tanto, he ahí el hecho de ofrecer un soporte adecuado para poder tener resultados favorables.
Una vez que el paciente se ha garantizado ventilación mecánica protectora desde el inicio, priorizando el manejo en posición prona, viene un punto crítico, que es el retiro de la misma, porque durante el retiro de la posición prona podemos nuevamente regresar a un estadio de Billy y otra vez a un impacto en mortalidad más elevado. ¿Cuáles son nuestros determinantes de salida de gravedad? Es la PAFI. La PAFI debe ser mayor de 150 para considerar un retiro exitoso y deberá brindarse las sesiones de prono alterno con supino hasta mantener un valor estable de PAFI más de 150 con valores no altos de PIB ni FIO2 que corresponden a una PIB de 10 y una FIO2 entre el 40 al 60%. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con el prono vigil? En el prono vigil interviene mucho la lesión autoinfligida. Y este CILI refleja el mismo mecanismo de lesión del BILI, que es la lesión inducida por la ventilación mecánica, sí, pero en este caso es por el propio paciente, con los mismos mecanismos y la misma severidad que se podría progresar bajo ventilación mecánica invasiva. Esto está determinado sobre todo por el esfuerzo y la respiración espontánea que tiene el paciente. Y aquí viene un punto que es bastante controversial y es si el pronovigil va de verdad a atenuar la lesión o solamente va a mejorar la oxigenación. Y para eso todavía no existe una respuesta clara. Nosotros pues sabemos que la presión transpulmonar y la presión transvascular en el contexto de un paciente bajo ventilación mecánica invasiva que maneje presión positiva y esté atenuada la parte de la respiración espontánea, se puede controlar este mecanismo y podemos mantener presiones transpulmonares y transvasculares estables. Sin embargo, en el paciente que empieza a respirar, ¿sí? La presión pleural va a incrementar por la presión negativa que ejerce. Un esfuerzo que puede estar aumentado, asociado a un drive respiratorio neural malo y asociado a una capacidad pulmonar que en este momento se encuentra muy comprometido, va a hacer que se incremente tanto, haciendo que la presión transpulmonar aumente de forma exagerada, con eso aumente el retorno venoso y aumente también el trasudado hacia el nivel del pulmón. Y eso, con eso, aumentar más el trastorno de oxigenación por mayor edema alveolar. Por lo tanto, esta imagen del paciente en pronovigil, si bien es cierto, llama la atención una paciente que incluso está con su teléfono celular y que los parámetros en el monitor parecen buenos, de verdad no sabemos si de verdad está evolucionando bien o simplemente la mejoría en oxigenación bajo parámetros fisiopatológicos, que era lo esperado, son concordantes también con la atenuación de la lesión y poder evitar sobre todo la progresión de la enfermedad. Resultados favorables en oxigenación bajo contexto fisiopatológico seguro los van a tener. Resultados en el contexto de atenuar la lesión no se sabe y es una incertidumbre, ¿sí? Yo propondría un algoritmo que es el paciente se encuentra mal, pero no tan mal, y los pongo entre signos de interrogación porque no está definido exactamente qué paciente es el que se beneficiaría de posición prono, pero tal vez sea todos los pacientes que no requieren de manera emergente una vía aérea definitiva. Dispone de presión positiva para la vía aérea, sea esto un CPAP, una ventilación no invasiva o incluso un catéter nasal de alto flujo. Si es que no, hay mucha incertidumbre si es que el pronovigil va a servir. Si es que sí, deberíamos preguntarnos si el paciente es cooperador. Si no es cooperador, no va a servir el pronovigil. Si es cooperador pero no presenta buena tolerancia, tampoco va a servir. Si a pesar de ser colaborador y presentar buena tolerancia, no hay nadie quien lo vigile, yo recomendaría no implementar posición pronovigil, porque estos son pacientes que necesitan vigilancia cada 30 minutos, cada hora o puede ser más seguido de ser necesario. Así que si no hay quien lo vigile y quien esté cerca, mejor no hacerlo. Y sobre todo, si cumplió los otros criterios y aún así se le ofrece el pronovigil, no sabemos si es que sirve, porque los resultados de series de casos que van saliendo se ven que la mejoría en oxigenación primero no es sostenido en más del 50% de los pacientes y tampoco se sabe qué sucede con el impacto en mortalidad de los pacientes que se retrasó ofrecer una ventilación mecánica invasiva. Así que termina siendo una decisión complicada en el contexto de lo que estamos viviendo todos en este momento, de no tener camas y de no saber qué hacer y tal vez sea la única estrategia, pues lo único que nos queda es, si lo ofrecemos, vigilarlo. Caso contrario, pues no es la mejor alternativa. Por lo tanto,
La ventilación mecánica protectora, bajo los parámetros que en algún momento se distorsionaron, de dar volumen estidal más alto a lo recomendado, de manejar PIB iguales para todos, termina cada vez siendo menos la incertidumbre y apegándonos a las recomendaciones que se han venido fundamentando durante mucho tiempo, ¿sí? Con un grado de recomendación alta, como un SDR atípico. Y la posición prona, de igual manera, la incertidumbre va disminuyendo, pero en el sentido de ofrecer prono más temprano y mucha incertidumbre en el contexto del prono en el paciente despierto. El grado de recomendación y el sustento para esto sigue siendo bajo, pero sobre todo en el contexto del prono vigil. ¿Cómo vamos a manejar la sedación, analgesia y uso de relajante muscular? Este es una imagen emblemática de un libro de Chumelo, ¿sí? Donde se alcanza a ver pues, que el paciente que tiene mayor severidad necesita un contexto de nivel de sedación mucho más profundo y el paciente que ha mejorado en el trastorno de oxigenación obviamente cada vez se va a buscar un nivel de oxigenación mejor asociado al uso de sedación, analgesia y relajante muscular en dosis mínimas o inexistentes del relajante muscular y de sedación y analgesia en dosis crecientes. Tenemos tres contextos del paciente en presentación: un SDRA muy grave con PAFI menos de 150, un SDRA más grave con PAFI menos grave más de 150 y el contexto de una neumonía viral. El paciente más grave se va a beneficiar de un prono extendido, mientras que los otros van a encontrarse en fase inicial grave y después pasaremos a una fase de destete. Las intervenciones que utilicemos farmacológicamente en la fase inicial, ¿sí? En cualquiera de las instancias, con cualquier fármaco asociado a sedación y analgesia, va a terminar teniendo una consecuencia. Y la consecuencia va a ser asociada del hilo, especialmente con el uso de benzodiazepinas, a la neuromiopatía del enfermo crítico, a un destete prolongado, a la presentación de asincronías, ¿sí? Al miotrauma, ¿sí? Y al aumento del riesgo de infección por la misma circunstancia de un winning prolongado e incluso mayor cantidad de pacientes traqueostomizados. Por lo tanto, en este sentido y en el contexto de la pandemia, ¿qué es lo que se ha hecho? Es tomar las mejores recomendaciones que se han brindado sobre el uso de sedación y analgesia en el paciente con insuficiencia respiratoria aguda, considerando un factor determinante y fundamental que es la crisis sanitaria y el desabastecimiento de medicación. Es así que se ha propuesto una estrategia de sedación, de sedoanalgesia secuencial, priorizando el uso de otros fármacos diferentes a las benzodiazepinas para evitar al mínimo el riesgo de delirio y manteniendo parámetros objetivos de monitorización de la misma para utilizar la dosis mínima necesaria y con eso evitar efectos adversos. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Sí? Siempre proteger el pulmón y proteger el diafragma, ¿sí? Pero hay una premisa: la protección del pulmón siempre será prioridad sobre la protección del diafragma. En esto no hay más vueltas que dar. El pulmón siempre va a ser nuestro pilar fundamental de manejo. Sin embargo, el arte del médico a cargo será proteger siempre los dos de la mejor manera, pero si hay que escoger entre uno de los dos, terminará siendo el pulmón. Si es necesario profundizar sedación, analgesia, utilizar relajante, porque el paciente mantiene un drive respiratorio alterado y un esfuerzo muy alto, pues tendrá que hacerse las veces que sean necesarios hasta controlar la causa. Por lo tanto, la incertidumbre cada vez va siendo menor en el contexto de la sedación, analgesia y uso de relajante muscular en el paciente con COVID-19, viendo también que los lineamientos para el manejo de los mismos no terminan siendo muy diferentes al contexto del paciente habitual y considerando siempre el desabastecimiento que se puede presentar por la gran cantidad de pacientes que tenemos. Para el tratamiento específico, pues ya no lo pongo como gran incertidumbre porque a la fecha actual sabemos pues que no hay fármaco que sirva, que haya un sustento fuerte. Hablar en ese sentido y discriminar toda la amplia literatura que existe sería una pérdida de tiempo. Sin embargo, si algo merece recalcarse ahorita es el uso de corticoides. El uso de corticoides, ahora que sabemos que el paciente presenta un SDRA que se parece mucho al SDRA clásico, vamos a ver que tiene una historia bastante larga en el contexto del SDRA. Desde 1986 los primeros resultados no fueron favorables. Un estudio grande que trató de
de quitar todos estos sesgos fue en el 2006 por el ARSNet. Los resultados no terminaron siendo buenos, aumentaba la mortalidad, aunque disminuía los días de ventilación mecánica, pero se veía que había mayor cantidad de pacientes que reingresaban a ventilación mecánica invasiva posteriormente. Hay dos autores pues, que han trabajado mucho y son los que les han venido resultados favorables, que es Meduri y Villar. Ellos han utilizado dosis más bajas de lo habitual de lo corticoide, dosis bajas. Uno trabajó con metilprednisolona durante un tiempo prolongado, casi un mes, y Villar con dexametasona 10 días. A diferencia de los estudios previos, dosis mínimas en comparación y sobre todo inclusión temprana de pacientes. Estudios controversiales después de todo, sesgo por los autores, terminan siendo los mismos autores a los que les dan resultados positivos, así que siempre se recomienda tomarlos con pinza. Horby en el 2020 pues termina haciendo este estudio, el Recovery, que a todos pues nos llamó la atención con dosis de dexametasona de 6 miligramos. De esto pues más bien no un análisis amplio, decir pues que desde la inclusión del preprint que se hizo hace unas 3 semanas aproximadamente, tal vez un poco más, fue otro boom, hizo que en todos los lugares se empiece a desabastecer la dexametasona porque se vio resultados favorables en pacientes que recibían oxígeno y ventilación mecánica invasiva con un NNT de 8 y 25 respectivamente. Y como se alcanza a ver, pues resultados que de verdad son prometedores. ¿Cuál es, a mi parecer, el pero de este estudio? Es que termina siendo un estudio open label. Por lo tanto, bajo las consideraciones de todo lo que se ha estudiado, de saber que en el SDRA no hay recomendaciones formales para el uso de corticoides, que en neumonías virales como el H1N1 es más, se desaconseja, ¿sí? Y cuando la inclusión es tardía es peligroso y las dosis altas, los efectos adversos son súper frecuentes, más bien lo único que se suplica a los autores y en lugar que se pueda hacer es que se haga un estudio bien diseñado y que este sea doble ciego. Lastimosamente en este estudio se ve que hay muchas variables que pueden ser perturbadoras y podrían alterar los resultados. Hay que recordar que el grupo control tiene una mortalidad del 40%. Lo nombro esto antes de pasar a este estudio que a mi parecer es uno que refleja la realidad de cómo se deberían ver las cosas. Este es del estudio del MGH del Hospital de Boston, en donde reportaron la serie de pacientes que tenía hasta ese momento, este es aproximadamente de unos 2 meses, y como les comento, valores de PAFI que son muy similares a las reportadas a nivel mundial, las compliance igual no tan caídas como lo que uno se esperaría, pero como les menciono y recalco, no son normales, son bajas, ¿sí? Y a quienes ofreció ventilación mecánica protectora, y ellos tienen datos que tal vez son de las mejores series reportadas. Las características que ellos lograron determinar pues son las que les acabo de señalar ahorita y sobre todo la mortalidad que ellos mantienen es del 16%. Es una de las mortalidades más bajas que se ha reportado y a criterio de los autores, ¿cómo lo lograron? Es porque tienen personal capacitado 24/7, ¿sí? Tienen los insumos necesarios para poder manejar un paciente de forma adecuada y terminan haciendo manejo individualizado y nada fuera de lo habitual. No se ha administrado ningún fármaco con la intención de optimizar el manejo para el paciente con COVID-19 fuera de cualquier lineamiento particular. E incluso señalo aquí el uso de glucocorticoides que apenas fue en el 8%, casos seleccionados. Pero la mortalidad no ha caído en comparación al grupo control que tuvo el recovery del 40%. Por lo tanto, en este estudio también da a ver que mucho depende de cómo se está haciendo el manejo individualizado del paciente. Por lo tanto, en tratamiento específico cada vez hay menos incertidumbre en el contexto de saber que no hay fármaco específico que nos sirva y que lo que parece prometedor seguro va a seguir siendo prometedor, pero todavía no mantiene un respaldo suficiente para poderlo hacer como quisiéramos. Han cambiado mucho las perspectivas. Esto es una propuesta de Gattinoni reciente, bastante atractiva. Sin embargo, todavía tiene muchas cosas que criticarse. Sigue determinándose fenotipos, sigue encasillándose al paciente fenotipo y tratando de dirigirse el tratamiento de manera estandarizada, ¿sí? Cuando lo que se sabe es que el manejo personalizado es lo que sirve. Ventilación mecánica protectora todo el tiempo. No hay un nivel de PIB bajo o PIB alta dependiendo de la etapa, es la PIB óptima la que el paciente requiera independientemente de eso. Maniobras de reclutamiento siempre evaluando el potencial de reclutamiento previamente.
La posición prona es bueno en el paciente moderado o grave, sin embargo en el leve no se sabe. El ECMO termina siendo para fases muy avanzadas y sobre todo es bueno saber que no, a pesar de que no lo disponemos en el medio, no se lo ha llegado a necesitar en gran cantidad de pacientes. Con todo esto lo que se trabajó pues es en una propuesta que venía con un trabajo de casi 2 años, ¿sí? Que en el contexto de la pandemia se actualizó, que se lo adaptó al protocolo de la unidad y es lo que actualmente estamos manejando en la UCI como tal. Ese trabajo se lo hizo de la mano de la doctora Soraya Puertas y con ella optimizamos el manejo específico para la unidad con un protocolo que se venía trabajando con un grupo de trabajo respiratorio por parte de la sociedad. Y al momento este protocolo es parte de una revisión que se encuentra, que ya pasó el análisis del preprint y está por publicarse. Hay que mencionar y con mucho gusto les puedo decir que la afiliación del hospital sale como primera en esto al ser el autor principal quien les habla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y con esto pues espero ya ir culminando. Este es el manejo del día a día. Sí, tenemos el ingreso de un hombre de 56 años, hipertenso, tiene sintomatología respiratoria de 10 días de evolución. Ingresó por disnea, fiebre y decidieron proteger la vía aérea en emergencia. Ingresó a UCI, hemodinámicamente estabilizado, taquicárdico, saturando 82%. La gasometría con FIO2 de 1 y PIB de 10, con acidosis de componente mixto y una PAFI de 85. ¿Sí? Este es el paciente. Encasillarlo en un fenotipo, pues muy probablemente todos nos apuntaríamos a un H. Sin embargo, como les comento, esto de encasillar a un paciente bajo un fenotipo no impresiona ser lo más adecuado, pero cumplió criterios de SDRA, ¿sí? Por la definición de Berlín para un SDRA severo. El equipo que trabaja en la UCI está preparado. Esto es un trabajo de equipo, solo no se puede hacer. Cada persona que está ahí, médico, enfermera y personal adicional, espectacularmente desempeña su función con una labor que no tienen idea. ¿Sí? La gente, a pesar de todo el contexto, sigue trabajando muy motivada. Mantener un paciente estable requiere pues de mucho personal, requiere de mucho entrenamiento y sobre todo de preparación por cada una de las personas que están ahí, de una monitorización y vigilancia avanzada. El paciente, como alcanza a ver, se hace monitorización ecocardiográfica en tiempo real, en posición prono, es lo habitual de todo el personal que está realizándolo. También se hace la monitorización por ultrasonido. Hay que recordar que el uso de estudios de imagen tipo RX están limitados, no se ha hecho prácticamente durante toda la crisis y lo que tenemos suelen ser los estudios iniciales por tomografía. Se hizo el ajuste inicial bajo parámetros de ventilación protectora sin utilizar PIB altas iniciales para no infraestimar la severidad. Se determinó que el paciente tiene un potencial de reclutamiento favorable. Se tituló la PIB, se abrió el pulmón, se evidenció que mantengamos protección pulmonar y el paciente, pues, posteriormente se ofreció un prono inmediato con un potencial de reclutamiento favorable, quedó con una PIB de 16, con autopIB de 0, estuvo ventilado a 6 por kilo con una meseta de 27 y una driving pressure de 11. La gasometría arterial en objetivos, hay que recordar que una gasometría arterial normal en SDRA es anormal. Tener un paciente con valores normales de pH en SDRA involucra tener bili, por lo tanto hay que mantener acidosis respiratoria protectora en el contexto de ser no muy lesivos con el pulmón. Y pues la PAFI mejoró de forma ostensible a 294. El trabajo no termina ahí. Este es el equipo de guardia. Increíble equipo. Está la doctora Sori también, unos residentes espectaculares y pues las licenciadas que no pueden ser mejores. El trabajo nunca termina, hay que empezar a monitorizar pseudoanalgesia, ¿sí? Como les dije, la dosis mínima necesaria, evitando el uso de benzodiazepinas, siempre tener el contexto de monitorización en el contexto de la respiración mecánica en parámetros de protección pulmonar todo el tiempo, evitando sobredistensión y manteniendo la ventilación mecánica homogénea. El contexto hemodinámico optimizado sin ser tampoco exagerados y bajo monitorización ecocardiográfica en tiempo real por la alta posibilidad de desencadenar un coro pulmonar agudo. ¿Sí? ¿Qué nos espera para este paciente? El trabajo sigue siendo bastante largo. Hay que recordar que el paciente se le intervino en una fase hiperinflamatoria del COVID y en una fase inicial del SDRA. Por lo tanto, que responda de forma favorable después de la vigilancia no quiere decir que va a evolucionar bien. Necesita mucho tiempo y el tiempo no sabemos, sino el tiempo que requiere el paciente.
el paciente va a necesitar ventilación mecánica protectora durante todas las fases de la enfermedad. Sobre todo va a necesitar individualización del manejo. Las conclusiones serían que toda intervención implementada tendrá como objetivo disminuir el SILE o el BILE. ¿Sí? La mejoría en oxigenación nos brinda tranquilidad, sin embargo, no garantiza que el paciente evolucionará favorablemente. Puedo tener pacientes con valores de oxigenación normales o normalizados, pero con un pulmón progresivamente en deterioro, y va a ser el paciente que posteriormente nunca salga, de los que dicen, ay, al inicio respondió bien y después no sabemos por qué se murió, y es precisamente eso, porque la oxigenación no termina siendo el pilar más importante, sino ofrecer ventilación protectiva que permita tener un pulmón posteriormente recuperado y que le permita una buena calidad de vida. Por lo tanto, de la mano siempre priorizar la respuesta a largo plazo para no tener pacientes que requieran oxígeno domiciliario todo el tiempo o evolucionen a estados de fibrosis como elemento fundamental. No termino sin dar las gracias a la sociedad, al grupo de fisiología aplicada al cuidado crítico y a ese grupo importantísimo de médicos que se los alcanza a ver ahí, tal vez falta uno o dos. Mi reconocimiento para cada uno de ellos, ¿sí? Han puesto lo mejor cada turno, están bajo toda adversidad, pues sacando adelante fuerzas de donde no creen que existen. Y sobre todo les podemos garantizar y les podemos decir que actualmente la unidad se ha preparado para brindar la atención a todo el personal que se requiera. Hemos tenido familiares, hemos tenido amigos, hemos tenido conocidos como pacientes y sabemos y estamos seguros que lo que estamos ofreciéndoles es lo mejor que se les podría hacer. Con eso nos quedamos tranquilos, esperaríamos tener 1000 camas más, pero también esperaríamos tener 1000 intensivistas más con las mismas ganas de ofrecer un buen trabajo. El reconocimiento adicional para todo el personal del hospital. Sabemos que todo en sus servicios están trabajando fuerte. Esto no es cuestión de uno ni un grupo, es cuestión de un hospital entero llevar y salir adelante como tal. Y aprovecho para expresar mi felicitación y el apoyo para todo lo que se pueda necesitar. Con esto quedo abierto a la mesa de diálogos, de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Francisco. Tenemos una pregunta acerca de la anticoagulación. ¿Cómo la estamos manejando en cuidados? ¿Quieres responderla? Ok. Bueno, creo que sería tema de una charla hablar sobre el contexto de la anticoagulación en el paciente con COVID-19. Lo que puedo garantizarles es que lineamientos claros todavía no existen. Hay recomendaciones de expertos y las sociedades han planteado diferentes estrategias, desde ser muy cautos en solamente mantener tromboprofilaxis farmacológica hasta una anticoagulación intermedia o total. Sin embargo, no existe acuerdo todavía en el contexto de las diferentes sociedades y no hay evidencia que respalde el uso como tal de anticoagulación total. Lo que sí sabemos es que la tromboprofilaxis, como a cualquier otro paciente de la UCI, sí sirve, pero ante la recomendación de expertos y la múltiple evidencia que hay, si utilizamos dosis intermedias o de anticoagulación total, seguro vamos a encontrar un artículo que lo respalde. Mi opinión personal sería que no dejar de dar tromboprofilaxis bajo los lineamientos habituales seguiría siendo suficiente. Los estudios que se han desarrollado en el contexto de hipercoagulabilidad en el paciente con COVID-19, yo me apego mucho a los fundamentos de AVI que ha estado estudiando mucho al respecto y pues me quedaría con una tromboprofilaxis farmacológica máximo hasta dosis intermedias. En la unidad como consenso, pues estamos teniendo la evaluación individualizada de cada paciente, se está pasando escalas, sabemos que no se encaja en ningún contexto ni de SID, ni de coagulación asociada a la sepsis, es una enfermedad totalmente diferente, pero la mayoría de pacientes terminan con anticoagulación total, hay un grupo de trabajo específico, pero grupos de trabajo internacionales no se han puesto de acuerdo, dentro de la unidad también sucede lo mismo, pero como les digo, un respaldo fuerte en evidencia no existe todavía. Francisco, ¿se les puede aclarar un poco el tema de la PAFI y el SAFI a nivel de los pacientes que están ingresados en las unidades generales, digamos, en las salas generales, para la Ok, valoración del grado de gravedad o de a ver, compromiso respiratorio? ok. A ver, aprovecho para compartir, este es el algoritmo de insuficiencia respiratoria aguda para COVID-19 que se vino trabajando por un grupo
específico de trabajo respiratorio a nivel de la sociedad. Eh, La PAFI como tal les podría mencionar que para el paciente que sospechamos SDRA como tal exige un requerimiento previo y es que tenga presión positiva a la vía aérea. Los criterios de Berlín están determinados para SDRA siempre y cuando el paciente esté recibiendo ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Caso contrario, no está validado como tal. Determinar PAFI como severidad en el paciente no intubado parecería no ser la mejor opción. Deberíamos utilizar SAFI, invadir al paciente, funcionarlo para sacar una gasometría solamente para ver PAFI me parecería innecesario. En el brazo del lado izquierdo, como alcanzan a ver, es el paciente no intubado y en este caso lo que manda es frecuencia respiratoria y SAFI. Lo que sí hay que aclarar es que la SAFI, al igual que el PAFI, debe ser corregida a la altura con los mismos lineamientos bajo los criterios de Berlín del artículo de JAMA del 2012. Está en letras pequeñitas que debe ser corregido a la altura, el SAFI también debería hacerlo bajo el mismo contexto y obviamente son los parámetros a determinar de manera inicial. El corte es SAFI menos de 200 y frecuencia respiratoria más de 25, la alerta que deberíamos tener en piso. Si tenemos cualquiera de estos dos parámetros, es el paciente que tiene alto riesgo de complicarse. Y como alcanzan a ver, si es que el corte no está en este umbral, el paciente podría recibir oxígeno por puntas nasales y siempre vigilando la SAFI de forma frecuente. Y sobre todo, SAFI vigilancia va a ser un círculo que dé la vuelta. Si es que el paciente mantiene valores bajo el umbral, quiere decir que este paciente es grave. Y a este paciente se le va a ofrecer cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva o CPAP. Y vamos a seguir evaluando SAFI y como respuesta final, aquí sí es la PAFI, pero una vez que tenemos presión positiva en la vía aérea. Yo recomendaría de verdad a todo el personal que está manejando las áreas fuera de UCI que se converse y se realicen lineamientos para que no sea indispensable esta gasometría como tal para el paciente, sino simplemente la evaluación de la SAFI es un método totalmente adecuado, la valoración de la frecuencia respiratoria y si tenemos algún método de ventilación mecánica no invasiva, el score HACOR o el índice ROX. Gracias, Francisco. Tenemos una pregunta que nos estaban haciendo sobre la terapia biológica que se está actualizando actualmente en algunos lugares. Ok. A ver, voy a tratar de ser muy puntual en este sentido. El uso del tocilizumab como tal no tiene un respaldo en evidencia fuerte. Tenemos un artículo reciente de Lancet, que es un estudio retrospectivo donde dio luces de resultados potencialmente favorables, pero como les digo, bajo los sesgos que terminan realizándose bajo las directrices de los estudios como se han venido realizando durante todo este tiempo. Termina siendo prometedor, sin embargo, como tal, el paciente identificarlo para poderlo administrar es complicado. Primero porque esta hipótesis de la tormenta de citoquinas quedó totalmente puesta de lado porque se ha visto y se ha analizado que los pacientes con SDRA clásico, incluso en el contexto de otro tipo de infecciones, tipo sepsis, presentan incluso una respuesta inflamatoria más importante y sostenida que lo que se ha visto con COVID-19. Y en ese sentido, saber a qué paciente darle es bastante ambiguo. Determinar solamente porque el paciente está mal, ingresó a UCI o necesita ventilación mecánica no parece ser lo más adecuado. Y como les mostré en el estudio del grupo de Boston, que aparte es parte del grupo FLARE, ellos sin ninguna intervención específica para el manejo del paciente COVID tiene una de las mortalidades más bajas, que es 16%. Por lo tanto, quiere decir que el paciente que presenta una insuficiencia respiratoria grave tipo SDRA, aún en el estadio más importante y más severo que este pueda presentar, lo único que necesita son las estrategias y lineamientos de un manejo personalizado y la evidencia acumulada durante más de 50 años, porque hasta el momento sabemos que ningún tratamiento específico ha mostrado resultados favorables. Mi recomendación sería, la verdad, no utilizarlo, ¿sí? Hasta que tengamos mejor respaldo en evidencia y sobre todo mejores directrices para individualizar el caso. Podrá haber algún caso, pero todavía no sabemos cuál es el paciente ideal.
Francisco, tenemos una pregunta. Como ya había comentado usted, el tema del PRON, no sabemos si en los pacientes que están hospitalizados en piso le sirve o no le sirve. Tenemos una pregunta sobre en qué momento sería indicada la intubación en el paciente o cómo valorar su estado de gravedad para necesitar ya el apoyo de la ventilación mecánica. Ok. A ver, voy a regresar otra vez a este algoritmo, ¿sí? En este algoritmo, en el contexto de la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo, lo más importante es no ser protocolizados y mantener una línea de pasos que nos van a determinar un éxito o fracaso, pero sí ser organizados en el sentido de cómo estamos evaluando y dirigiendo el manejo de nuestros pacientes. Hay recomendaciones y como se había mencionado previamente, sí, la frecuencia respiratoria y la SAFI terminan siendo los marcadores más relevantes en el contexto de un paciente no intubado. Y si seguimos el algoritmo, como podemos ver, si es que los parámetros se encuentran no en rango de severidad, el paciente puede mantenerse bajo el soporte que al momento podemos brindar, que es sin soporte y un oxígeno por puntas nasales. ¿Qué vamos a seguir vigilando? SAFI. Pero ¿qué es fundamental? Seguirlo vigilando. Y en horas, media hora, 1 hora, 6 horas y siempre ver que no haya deterioro. Un deterioro en el paciente siempre vamos a tener que recordar en qué fase de la enfermedad nos encontramos. El paciente que ingresa a hospitalización es porque su enfermedad se encuentra en fase 2, 3 y porque se encuentra en fase inicial muy probablemente del SDRA o porque pudo ya haber desarrollado un SDRA que no tenía previamente. Así que la vigilancia es frecuente. El paciente que los valores no sean los adecuados como tal, no tengamos ventilación con presión positiva como tal y se siga manteniendo en el mismo rango, frecuencia respiratoria más de 25, SAFI menos de 200, es el paciente que necesitaría intubación inmediata. Entonces, recomendación, no darnos más vueltas, frecuencia respiratoria y SAFI son parámetros fundamentales para determinar qué paciente necesita intubación inmediata. Nuevamente una pregunta del tema de biológicos. Nos pregunta si con el parámetro de interleuquina 6 sería, asumiendo que tiene una tormenta de citoquina, estaría indicado el uso del biológico. Ok, a ver, el análisis al respecto de la interleuquina 6 pues viene cada vez desmitificándose en el contexto de ver que la tormenta de citoquinas no es característico de COVID-19. El análisis que se hace comparando con otro tipo de enfermedades, terminó de verse que no es el boom y no es el determinante fundamental de lesión. Es así que tampoco nos va a dirigir mucho. Si nosotros comparamos respecto a estudios previos de la era no COVID y la asociación de la interleuquina 6 en SDRA sea de causa infecciosa y no, vamos a ver que la interleuquina 6 estuvo elevado y muy probablemente va a ser el mismo símil al dímero D. ¿Sí? El dímero D que se lo ha puesto característicamente eh, un marcador que resaltaría en la enfermedad por COVID-19, cuando nosotros vemos estudios previos, no termina siendo un marcador que es distintivo de esta enfermedad, sino que ya se veía previamente y en el contexto de una enfermedad muy grave es lo que se esperaba que suba. Así que no son marcadores que determinan de forma fehaciente y sobre todo de forma objetiva el grado de severidad y sobre todo para dirigir algún tratamiento específico. Por sí solos, no. Gracias, Francisco. Francisco, nuevamente el tema de corticoides, de acuerdo al estudio Recovery. Ok, a ver. Recovery termina siendo el estudio que ahorita está en boga. Es un estudio que se culminó antes de la inclusión total de los pacientes. Tenemos como 1.300 en el grupo que se le administró el tratamiento y casi 4.000 en el placebo. Este estudio, pues, creo que el resultado más favorable y el resultado que sí debemos apegarnos en Recovery no es demostrar el beneficio de la dexametasona, sino que se ha demostrado que ningún otro tratamiento sirve. Entonces, nosotros nos fijamos en la dexametasona porque es el que ha salido con resultados favorables, pero el Recovery de la mano ha demostrado en los resultados preliminares que ninguna otra intervención sirve y entre esos también estaba el tocilizumab. Entonces, en ese sentido, tomar esa recomendación parece ser prudente.
el contexto de la medicina compasiva para decir, se están muriendo los pacientes y no sé qué más hacer, démosle hasta por si acaso para que no nos quede en la conciencia, ¿no? Ahora ya no está permitido. Ahora tenemos cada vez información que termina siendo valiosa y la información nos ha apuntado a que el tratamiento no termina siendo diferente al de una enfermedad con una neumonía viral en las circunstancias que teníamos en el brote de H3N2, en H1N1, ¿sí? Y ser muy prudentes con lo que estamos administrando. Recovery como tal, pues da resultados favorables con dosis bajas de dexametasona, 10 días, muy parecido al estudio de Villar. Sin embargo, el gran pero de este estudio, a mi parecer, es que es open label y puede haber muchas variables perturbadoras que modifiquen los resultados como tal del resultado final que tuvieron. Y sobre todo ver la mortalidad tan alta que tuvieron en el grupo control. ¿Por qué una mortalidad tan alta en el grupo control? Cuando estudios como el de Boston reportan una mortalidad del 16%, mucho más baja del recovery sin uso de dexametasona. Gracias, Francisco. Francisco, tenemos una pregunta, me imagino que es un médico de piso, que pregunta, yo no sé si usted tiene alguna imagen de cuando hacemos los bucles para poder determinar la PI óptima en los pacientes, está preguntando sobre el tema de la PI óptima. Ok, a ver, la PIB óptima, primero quería comentarles que este algoritmo como tal, ¿sí? Todo lo que se alcanza a ver está en la página del grupo, es www.fac.es. Al final lo voy a compartir, está todo el documento, se lo ha hecho llegar también a las áreas críticas previamente y se lo ha adoptado para el hospital. La PIB óptima termina siendo el valor de PIB que va a promover la mayor cantidad de pulmón reclutable sin sobredistender al pulmón y garantizando una ventilación homogénea. La PIB óptima depende sobre todo de la fase, no hay PIB bajas, PIB altas, dependiendo de eso no existe, y la PIB óptima va a estar determinado siempre por una evaluación de potencial de reclutamiento previo. ¿Cómo se evalúa el potencial de reclutamiento? Depende de la máquina que estemos utilizando, ¿sí? Después de, en este tiempo de COVID, pues ha sido de amplia difusión el potencial por el índice de insuflación ratio, ¿sí? Que tiene un corte de 0,5, que está igual en la página y se lo puede evaluar. Pero si es por bucle, en este anexo que será un gusto poderles compartir el documento a todos, se indica básicamente que primero el bucle debe ser bien realizado, se da las presiones para poder configurarlo, se ve cómo se evalúa el potencial de reclutamiento, ¿sí? Se indica cómo se titula la PIB y cómo se puede hacer una maniobra de apertura de ser necesario. De igual manera, si es que no hay bucle, se hace la opción con presiones viendo la ADP, ¿sí? Y una titulación decremental, sea con la mejor compliance o con la mejor DP o driving pressure. Yo pienso que sería muy amplio poderlo desglosar en fino, pero aquí en el archivo está totalmente explícito y pues a la persona que guste se lo puedo compartir y solamente sería cuestión que más bien voy a hacer llegar a docencia para que los pueda hacer llegar a todas las personas que lo necesiten. Muchas gracias, Francisco. Bueno, en la misma pregunta constaba el tema de los filtros, cómo estamos utilizando nosotros, sobre todo el tema de los filtros y el uso de las cascadas. Ok, a ver. Cascada lastimosamente no tenemos, ¿sí? Al momento en el hospital. No estamos haciendo humidificación activa. Las recomendaciones para uso de humidificación activa también se veían limitados por el potencial de aerosolización, incluso poniendo incluso poniendo mayores barreras se veía ciertos limitantes, pero para los pacientes en el contexto de pacientes hiperproductores de secreción muy espesa que suelen ocluir los tubos, en algún caso se lo recomendaba, lastimosamente en la unidad no tenemos ese sistema como tal. Los filtros, la recomendación de fábrica es la siguiente, un solo filtro antiviral en la rama exhalatoria, ¿sí? Y un filtro de humidificación en la Y. En tiempos de crisis y en tiempos de pandemia vemos que secuencialmente fármacos e insumos se van terminando. Malgastar recursos termina siendo de verdad un pecado ahorita. Utilizar un filtro en la rama inspiratoria no tiene sentido de protección, aumenta el espacio muerto, da problemas en ventilación mecánica
La recomendación del fabricante es un filtro antiviral de alta eficacia en la rama exhalatoria y un filtro de humidificación en la Y. Nada más. Gracias. No existen más preguntas. De mi parte no queda más que agradecer a todo el personal que ha acogido la charla, al personal de docencia, obviamente, a la coordinación de docencia y bueno, no me queda más que decir que Dios nos siga protegiendo para seguir brindando el apoyo a los pacientes que tanto lo necesitan en este momento. Gracias, Francisco.